¿Ves ese punto brillante? Esa es HIP 65426b o Naisaka Pike Madre Tierra, un exoplaneta fotografiado por James Webb en la constelación de Centauro a 385 años luz de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado que un gigante gaseoso lejano cambiaría de inmediato la percepción de los astrónomos sobre el Big Bang, el supuesto evento catastrófico que dio origen a todo lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Existió realmente o fue una invención que terminó siendo la base de la ciencia moderna? ¿Existe una alternativa al Big Bang y por qué los científicos cada vez dudan más de esta teoría? Para ser honesto, debido a los recientes descubrimientos de James Webb, los astrofísicos están en un estado de pánico permanente. Cuanto más profundizamos en el estudio del universo, observando la evolución de galaxias y estrellas, más nos convencemos de lo poco que sabemos sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, HIP 65426b destruye sin piedad los principios de la evolución planetaria, mostrando una inclinación orbital anormalmente alta, opciones de formación no estándar y la ausencia de un disco protoplanetario, a pesar de la edad relativamente joven del sistema estelar. Para colmo, James Webb puso el último clavo en el ataúd de las ideas tradicionales sobre el macrocosmos cuando descubrió galaxias bastante maduras donde a priori no deberían existir. El observatorio con muchos instrumentos operará al menos 2 décadas más. ¿Qué nos espera más adelante si incluso ahora los hallazgos del telescopio nos dejan desconcertados? ¿Y qué pasará cuando aparezcan sucesores más avanzados de James Webb? Predecir el futuro no es lo nuestro. Sin embargo, la teoría del Big Bang está siendo reemplazada cada vez más por explicaciones alternativas. ¿De dónde vino todo? El modelo oscilante del universo es el más popular. Según esta teoría, el universo pasa por una cantidad infinita de ciclos de expansión y contracción. Después de una explosión global, se produce una onda de choque catastrófica y comienza un largo periodo de expansión, pero al final ocurre un colapso gravitacional. Es decir, el universo se va contrayendo poco a poco. Si aceptamos esta teoría como axioma, el Big Bang no sería un evento único, sino algo común. Muchos astrofísicos ven este modelo y otros similares, como el gran rebote, como intentos de unir gravedad y mecánica cuántica, considerándolo especulativo. Aunque, ¿cómo sabemos cuán cierta es la teoría si no conocemos la verdad? ¿De dónde surgieron las dudas sobre la teoría del Big Bang, que es tan familiar y cómoda? ¿Por qué no conformarnos con ella y dejar de buscar alternativas dudosas? La situación está influida por anomalías que James Webb detecta periódicamente en el espacio profundo con los instrumentos NIRCam. Estos objetos destruyen por completo los principios cosmológicos, ya que sus propiedades y comportamiento no corresponden en absoluto al modelo estándar. La teoría del Big Bang indica que en el universo temprano no existen galaxias maduras, antiguas ni muertas, pero en 2024 el JWST descubrió CTF-UDS 7329 que se encuentra aproximadamente a 3. Durante la investigación se halló que la formación estelar en esta galaxia supermasiva concluyó 800 millones de años tras el Big Bang. Esto obliga a cuestionar la veracidad del modelo cosmológico tradicional. ¿De dónde obtuvo el universo joven la fuerza y la energía para crear un cúmulo tan enorme y luego acabar con él? ¿Qué es responsable de la interacción gravitacional y la formación? En las teorías aceptadas, uno de los componentes obligatorios es la materia oscura, y aunque su existencia no está comprobada en las ecuaciones, no se puede prescindir de esa premisa. Pero cuando el JWST descubrió esta galaxia anómala, los astrónomos tuvieron que reflexionar seriamente. Se trata de Yates JS Z13-1, encontrada en 2024. Esta, al igual que su análoga, no fue responsable de la explosión. Sin embargo, la galaxia registrada en 2018 por científicos de Yale con el telescopio Dragonfly muestra una gran escasez de esta misteriosa materia oscura. El diámetro del objeto único, que se formó apenas 330 millones de años después del Big Bang, es de aproximadamente 2000 años luz, y la masa de Yates Z13-1 es increíble para las galaxias,
ya que equivale a unos 100 millones de masas solares, pero eso no es lo más sorprendente. Según el modelo tradicional, la materia oscura representa cerca del 27% de la masa de una galaxia y es clave en su formación, pero no en este caso. Tras varios cálculos con resultados cambiantes, los astrónomos hallaron que la proporción de materia oscura 1 es mucho más baja que objetos similares. La materia oscura se considera un armazón para formar galaxias, lo que muestra la magnitud del problema. Así que en la práctica su ausencia significaría lo mismo que si una persona naciera sin columna vertebral ni huesos. A veces incluso se hacen suposiciones sobre el origen artificial del objeto. Un análogo de las galaxias con un mínimo de materia oscura también es Big Wheel, un objeto masivo descubierto por el JWST en 2024 que se formó 800 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia también tiene forma espiral, lo que se consideraba imposible en el universo temprano. ¿Qué galaxias anómalas se asocian con posibles tecnofirmas en la estructura más lejana? Por el momento, el cúmulo HD1, que se encuentra a 13.4 mil millones de años luz de la Tierra, algunos lo consideran una megaestructura de origen artificial. En 2022, James Webb descubrió la galaxia y, según un informe preliminar, las estrellas en HD1 se forman a una velocidad anómala de más de 100 por año. El brillo inusual podría deberse a un antiguo agujero negro supermasivo, algo nada común en el temprano desarrollo del universo. De ahí surge la idea de una megaestructura como una esfera de Dyson u otra desconocida. De cualquier forma, el objeto no encaja en la teoría base de la cosmología terrestre. Por cierto, los modelos alternativos propuestos por algunos científicos suelen ser tan anómalos como los objetos mencionados. ¿Cuál de ellas tiene el récord? El primer lugar entre las teorías originales no se le puede dar a una sola candidata. Hay varias, por ejemplo, la cosmología de plasma. El mecanismo de esta teoría dice que el universo se formó sin la participación del Big Bang ni de la materia oscura. Entonces, ¿cómo apareció? Las galaxias y otras estructuras a gran escala se formaron con la ayuda de campos electromagnéticos y plasma. La teoría deja mucho espacio para la imaginación, pero es una lástima que la gran mayoría de los científicos la haya rechazado por no coincidir con datos científicos clave. ¿Recuerdan al famoso Stephen Hawking y sus extravagantes ideas sobre el cosmos? Pues bien, ya en 1983, junto con su colega James Hartley, él creó el concepto de la cosmología cuántica. La teoría es muy compleja matemáticamente y, además, imposible de comprobar. Aunque el modelo resuelve la singularidad inicial y es compatible con la gravedad cuántica, sus interesantes suposiciones teóricas y la falta de pruebas empíricas lo hacen poco probable. El mecanismo de origen del universo en el marco de la cosmología cuántica describe el tiempo que se comporta como el espacio. El universo surge espontáneamente de un estado cuántico sin la participación de una singularidad, y el continuo espacio-tiempo está cerrado, como una esfera que no tiene un punto inicial. ¿Por qué estas teorías no resisten la crítica frente al Big Bang? Muchas suenan lógicas, salvo las más exóticas. ¿En qué se basa la confirmación del modelo del Big Bang? El Big Bang, como teoría dominante, tiene la mayor cantidad de pruebas teóricas y matemáticas, por eso es la principal. Los principales pilares en los que se basa son el corrimiento al rojo, que indica la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo, y las pruebas de la evolución de las galaxias. Por ejemplo, James Webb ha demostrado repetidamente que las galaxias tempranas no están estructuradas, son más pequeñas y tienen una mayor velocidad de formación estelar. Aquí está la galaxia rueda de carro, ¿no es extraña? En cuanto a la radiación de microondas descubierta en 1965 por Robert Wilson y Arno Penzias, se considera un eco de las galaxias estructuradas, pero las galaxias están estructuradas, no están estructuradas. Pero aquí se encuentra el principal contraargumento que va en contra de la teoría tradicional. Este es el eje del mal, una anomalía cósmica a superescala confirmada por las observaciones de muchos telescopios, incluyendo Chandra y el Observatorio Espacial Planck. Es una región donde se viola la isotropía del universo,
manifestándose en la alineación de las inhomogeneidades presentes en todos los demás lugares del macrocosmos. Especialmente a los científicos les asusta la mancha fría en la constelación de Erídano, una región donde la temperatura de la radiación de fondo es mucho más baja que el promedio y prácticamente no se observan estrellas en esa zona. ¿Cómo se relaciona este supervacío directamente con la teoría del Big Bang si el modelo supone la isotropía del universo, es decir, una disminución igual en todas las direcciones y homogeneidad a gran escala? Esto es la base del principio cosmológico. Por eso, el eje del mal y el supervacío de Erídano dañan la reputación de esta teoría. Una coincidencia aquí casi se descarta, dando a la anomalía valor estadístico. Si el eje del mal existe, el universo podría tener una dirección preferida o estar rotando. Y en cualquiera de los dos casos la teoría del Big Bang necesitaría ser revisada. Sumando las galaxias y planetas anómalos hallados por James Webb, la amenaza al fundamento de la astronomía y el pánico científico se vuelven reales. Actualmente el eje del mal sigue siendo debatido, pues no se ha comprobado totalmente su existencia. Esperamos que James Webb tenga un trabajo productivo y aclare este misterio en el futuro. La estabilidad de la base cosmológica, galaxias masivas tempranas, falta de materia oscura en zonas del universo y el problema de la singularidad, donde las leyes físicas no aplican. ¿Pueden destruir lo que durante años ha fundamentado nuestras ideas del mundo? Podemos apostar que el golpe final al fundamento teórico lo dará algún hallazgo inesperado, que no necesariamente dará la vuelta por completo a la ciencia clásica. Quizás sean pruebas irrefutables de que vivimos en un universo simulación creado por una civilización más avanzada. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook y en Instagram? ¿Acaso alguien llega siquiera a 100 personas? Mientras tanto, Saturno tiene actualmente 247 lunas amigas, incluyendo a Encélado. Ahora piensa que el espacio es desolado. Tras los descubrimientos recientes, los científicos reconsideraron prioridades y entendieron que no vale la pena enfocarse en lugares muy lejanos del universo. La vida podría surgir justo bajo nuestras narices en Encélado. ¿De dónde surgen esas conclusiones? Simplemente Encélado es otro objeto del sistema solar con un hipotético cuerpo de agua global en su interior, y donde hay líquido es muy posible que también exista vida. En general, Encélado es bastante intrigante. El diminuto satélite de Saturno mide solo 500 kilómetros de diámetro, similar a Islandia. Es un mundo congelado que, según muchos astrónomos, tiene un océano bajo su hielo. Pero, ¿cómo lo descubrimos? Después de todo, nadie jamás ha aterrizado en la superficie de Encélado, un cuerpo celeste 25 veces más pequeño que la Tierra. Sí, no hubo misiones tripuladas, pero durante muchos años la nave interplanetaria Cassini orbitó cerca de esta luna, que descubrió. A pesar de sus dimensiones bastante modestas, el objeto es increíblemente activo. Los especialistas de la NASA afirman que, debido a la energía que lo desborda, Encélado literalmente se está resquebrajando. Para no hablar sin pruebas, ellos mostraron esta imagen. ¿Qué se muestra en ella? Aquí Encélado muestra cómo se forman grietas por criovolcanismo. Aquí se halla la primera prueba de posible vida en el océano de este satélite. Los géiseres de Encélado, a través de las grietas formadas en su corteza de hielo, expulsan al espacio enormes fuentes llenas de vapor de agua, gases, microelementos y partículas de hielo. La altura de estas expulsiones es impresionante, llega hasta los 500 kilómetros. Además, las partículas de los géiseres incluso llenan uno de los anillos de Saturno, el más denso, el llamado anillo E. Al analizar estos géiseres, los científicos descubren la composición del océano de Encélado. Para esto no hace falta organizar una expedición costosa ni perforar varios kilómetros de la corteza de este cuerpo celeste. ¿Cuál es el grosor de la capa de hielo de Encélado? Se estima en unos 30 kilómetros. Entonces, ¿qué procesos increíblemente poderosos podrían haber formado géiseres tan impresionantes? ¿Un chorro de agua a presión puede atravesar ese grosor? La respuesta es simple. Principalmente estos chorros se observan en el hemisferio sur de Encélado, donde el grosor de la corteza en muchos lugares es mucho menor, de solo unos 5 kilómetros. ¿Qué descubrieron en los penachos de este satélite enigmático? Las investigaciones de la nave Cassini
que sobrevoló varias veces Encélado y entró en los penachos expulsados por el satélite, revelaron muchas circunstancias nuevas. Deténganse un segundo y observen esta foto. ¿Ven ese pequeño objeto suspendido sobre la superficie de la luna de Saturno? Ese es el frágil pero persistente explorador Cassini, que trabaja incansablemente en un entorno hostil y peligroso para que los habitantes de la Tierra obtengan nueva información sobre el mundo que los rodea. Los datos de estos exploradores son analizados por científicos durante mucho tiempo y luego se publican de forma dosificada. De esta manera, gracias a Cassini, el mundo supo de qué está compuesto el océano en Encélado, y esto elevó seriamente las apuestas, colocando a este cuerpo celeste a la vanguardia de la lista de mundos potencialmente habitables. Entonces, ¿qué descubrió el grupo de científicos de la Universidad de Heidelberg, entre los que estaban Nasaira Kabadja, Frank Posberg, Ferdinand Stoltz y Bernd Abel? Durante el análisis de los datos de los instrumentos de Cassini, específicamente el CDA y el INMS, resultó que en los géiseres que emergen del interior de Encélado hay cationes orgánicos. ¿Qué significa esto? Esto indica que hay moléculas orgánicas complejas poco solubles, compuestas por cientos de átomos, incluyendo oxígeno, nitrógeno, fósforo, estructuras aromáticas y carbón. Pueden formar una fina capa en la superficie de este cuerpo de agua y, bajo la influencia de los gases, ser expulsadas como penachos a 2 kilómetros por segundo. Por la gran aceleración, las partículas vencen la gravedad del satélite y van directo a los anillos de Saturno. Es decir, los géiseres en Encélado contienen prácticamente todos los ingredientes necesarios para preparar el famoso caldo primitivo, esencial para el surgimiento de formas de vida basadas en carbón. Así se completa el rompecabezas. Hay agua líquida, energía de fuentes hidrotermales entre 90 y 200 grados Celsius y compuestos orgánicos complejos. Bingo. Sería interesante oír el silbido ensordecedor con que estos géiseres salen de debajo de la corteza de hielo. Logramos modelar un sonido lo más cercano posible al realista. Para moderar el entusiasmo sobre este descubrimiento, conviene mencionar las dudas expresadas por Frank Posberg, miembro del grupo de investigadores. Los científicos creen que en las fuentes hidrotermales, bajo alta presión, esta materia orgánica compleja pudo formarse abióticamente, es decir, sin intervención de organismos vivos, y no por un proceso no biogénico. Se requieren más misiones para comprobar esta hipótesis, pues aún hay muchas lagunas de información. Encélado sigue siendo, además de la Tierra, el único objeto donde se han hallado agua líquida, materia orgánica compleja y energía química. Ni en Marte ni en Europa existe este conjunto de condiciones. Pero ¿por qué el líquido en el océano de Encélado muestra actividad hidrotermal? ¿De dónde provienen las fuentes en las profundidades de este cuerpo celeste helado que gira en el vacío muerto, similares a las que tenemos aquí? Los científicos proponen dos razones para la formación de este fenómeno. La primera es la desintegración radiactiva de elementos en el núcleo de Encélado, y la segunda, que es más probable, es la deformación por mareas causada por la monstruosa gravedad de Saturno. La temperatura en las capas superiores del océano es de cerca de 45 cepos de risa, mucho más alta que en la superficie. A mayor profundidad, el agua se vuelve aún más cálida y puede llegar a cerca de 1 grado Celsius, similar a ciertas zonas de los océanos terrestres. Un análisis detallado de los datos de Cassini reveló que el agua en Encélado podría ser similar a la de la Tierra y contiene sal. ¿Qué más puede sorprendernos de este satélite? En particular, los empleados de la NASA quedaron impresionados por esta imagen, en la que se puede ver un fragmento del campo, que es precisamente lo que ilustra este cuadro. Estas son las franjas de tigre que evidencian el pasado geológico activo de este satélite.
Miren bien la imagen. ¿De dónde creen que pudieron aparecer estas grietas claras pero caóticas y los cráteres planos, verdad? Desde lejos Encélado parece una enorme bola de nieve. Cassini logró obtener fotos tan detalladas debido a las múltiples maniobras cerca del satélite. Una vez estuvo a solo 175 kilómetros de la superficie de la luna helada. En las imágenes, los astrónomos identificaron bloques de hielo de hasta 100 metros tras analizarlas. Peter Thomas, miembro del grupo de monitoreo de la NASA que trabaja en la Universidad de Cornell en Ítaca, no pudo evitar comentar que nadie esperaba un paisaje así de Encélado. ¿Por qué después de analizar las imágenes obtenidas por la Cassini, los científicos determinan que la superficie de Encélado es increíblemente joven? Se estima que los fragmentos de la superficie de este satélite tienen entre 100 y 300 millones de años, y en algunas zonas hasta 500 millones, lo que es muy poco. Resulta que esto se debe a la actividad de los géiseres, que periódicamente renuevan la superficie, borrando rastros antiguos. Bajo estos rastros antiguos se incluyen incluso enormes cráteres. Así que básicamente Encélado, gracias a las grietas en su superficie, por las que los géiseres salen disparados como si fueran cañones, permanece eternamente joven. Por cierto, las fuentes geotérmicas dentro del satélite se alimentan constantemente de la gravedad, no solo de Saturno, sino también de la vecina más cercana de Encélado, Dione. Es notable que el hemisferio norte de Encélado, que es mucho menos activo geológicamente, está cubierto por una gran cantidad de cráteres bastante antiguos, cuya edad llega hasta los 4.000 millones de años. Aún así, por las grietas tectónicas, la superficie se renueva constantemente, aunque más lento. Se organizó una simulación por computadora, añadiendo el nivel actual de ataques de meteoritos en el sistema de Saturno, y coincidió todo. En 300 millones de años no hubo bombardeos significativos, así que es lógico que Encélado parezca casi intacta. Alguna vez se organizará una misión tripulada a este satélite. Actualmente, y considerando la información obtenida, Encélado es prioritario para los astrobiólogos. El hecho es que si comparamos este cuerpo celeste con Europa, que también recibe mucha atención de los científicos, el estudio del líquido del océano subterráneo de Encélado es mucho más sencillo en comparación con el satélite de Júpiter. Los géiseres son un fenómeno muy raro y aleatorio. Para analizar la composición de su océano, habría que perforar una corteza gruesa. Por ahora, eso parece ciencia ficción, mientras que cualquier sonda puede volar a través de las columnas que salen del océano de Encélado. Otro aspecto positivo es la baja gravedad del satélite de Saturno, lo que facilitaría el aterrizaje y despegue de transbordadores si logran llegar. Y el último argumento es que ya se han encontrado moléculas orgánicas y otras condiciones para la posible aparición de vida, por lo que es más lógico centrarse en el estudio de este cuerpo celeste en particular. Respecto a la misión tripulada, la situación no es tan simple. ¿Qué sentirían los astronautas en Encélado? ¿No sería esa su última experiencia? Encélado es radicalmente diferente de la Tierra. Un ejemplo sencillo: lo que los cosmonautas sostienen en sus manos en la Tierra tiene un peso determinado, mientras que en Encélado ese objeto sería prácticamente ingrávido. ¿Qué significa esto en la práctica? Si no se sostiene un objeto con suficiente fuerza, podría lanzarse accidentalmente al espacio. Por cierto, si lo llevamos al extremo, el astronauta podría iniciar un viaje no planeado accidentalmente. Despegar de Encélado es tan fácil como enviar 2 bytes, pues su velocidad de escape es solo 239 km por hora. La radiación de Saturno también amenazará los equipos eléctricos, dificultando la comunicación y el soporte vital de los módulos. Los trajes espaciales de los participantes pueden fallar antes de tiempo por la fuerte radiación, lo que amenaza la vida de los colonos. En parte, todo esto se compensa con el paisaje surrealista: deslumbrantes llanuras nevadas, grandiosos géiseres, lluvia de diamantes de las fuentes que caen y los gigantescos Saturnos sobre la cabeza. Sin embargo, la increíble lejanía de la Tierra a 1.400 millones de kilómetros y el completo aislamiento. En el silencio del espacio, el frío helado, ya que la temperatura en la superficie de Encélado es de unos 200 grados Celsius, puede provocar un estremecimiento existencial incluso en el astronauta más nórdico. ¿Qué evento de 1969 eclipsó el asesinato masivo de Charles Manson, el nacimiento de la era de Internet
y el golpe de estado en Libia juntos. Claro, el alunizaje de los astronautas estadounidenses, del que los pioneros guardaron silencio por décadas. ¿Qué secretos se revelaron y luego se clasificaron? ¿Qué bacterias se encontró en la cámara del módulo lunar y por qué nadie ha vuelto a volar a la Luna? Cuando se enteren de esto se sorprenderán y quizá cambien para siempre su opinión sobre el satélite de la Tierra. Imaginen por un segundo que durante muchos años se preparan cuidadosamente para algún evento y luego cuando finalmente sucede, resulta que sus ideas sobre él no tienen nada que ver con la realidad. Así es exactamente como, según sus propias palabras, se sintieron los astronautas de la tripulación del Apolo 11 cuando pisaron la Luna por primera vez. Tal como dijo Neil Armstrong, fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero ese logro costó mucho esfuerzo al ser humano. ¿Por qué? Sí, porque la Luna es un lugar totalmente extraño, donde la baja gravedad y la falta de referencias terrestres dificultan todo, incluso para quienes usan trajes espaciales. ¿Qué hallaron los astronautas en la Luna durante la misión Apolo 11 y las posteriores relacionadas con el aterrizaje en nuestro satélite? ¿Qué descubrimientos los sorprendieron o asustaron? ¿Encontraron signos de vida, aunque fuera microbiana? Y lo más importante, ¿cuándo comenzó todo esto y por qué terminó de manera tan inesperada? La exploración lunar inició antes de que el ser humano llegara a la Luna, en 1962. Nuestra tripulación vio por primera vez nuestro satélite el 20 de julio de 1969 en la misión Apolo 11. La expedición siguió el plan. Tras el despegue en Cabo Cañaveral, la nave, con el módulo de mando, que quedó en órbita con un astronauta, y los módulos de servicio y lunar, se dirigió a la Luna. El módulo lunar con Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendió por primera vez a la superficie del satélite. Dejemos de lado los detalles, que incluyeron una buena cantidad de situaciones de riesgo, como la corrección manual del aterrizaje para evitar chocar accidentalmente con las cordilleras lunares. Y hablemos de lo principal. Finalmente, el módulo aterrizó con éxito en el Mar de la Tranquilidad, una de las mayores llanuras lunares. Ahora cualquier estudiante sabe que el mar no está lleno de agua, sino de megatoneladas de polvo lunar abrasivo y pegajoso, el regolito. A estos basaltos se les llamó mares por error, ya que antes los astrónomos pensaban que realmente eran cuerpos de agua. El tamaño del Mar de la Tranquilidad es equivalente al área de Italia, y a su alrededor hay muchos cráteres y elevaciones. Este cráter se formó hace unos 4.000 millones de años por el impacto de un gran asteroide y luego fue llenado de lava por erupciones volcánicas. Al solidificarse la sustancia hirviente, la superficie quedó como una plataforma lisa. No es necesario explicar por qué se eligió este lugar para el primer alunizaje humano en la Luna. Si aún no lo entendieron, sugerimos que en el Mar de la Tranquilidad hay mucho basalto para investigar. Presenta pocos obstáculos para el alunizaje y su proximidad al Ecuador facilita la navegación desde la Tierra. ¿Qué hallaron los astronautas en este mundo sombrío, similar al infierno personal de Bulgakov, Poncio Pilato? Como mencionamos, sorprendió a los participantes el contraste entre expectativas y realidad. Sombras de colinas y piedras por la falta de atmósfera. Regolito suave con olor intenso a hierro, como sangre o pólvora, y una brillante esfera azul en el horizonte lunar negro. Nuestra Tierra, donde quedaron las familias de los cosmonautas y todo lo que les es querido. Neil Armstrong describió en varias ruedas de prensa sus sensaciones, llamando a la Luna un hermoso desierto. ¿Qué oculta y qué trajeron los cosmonautas? Los astronautas del Apolo 11 recolectaron cerca de 22 kilogramos de basalto y rocas fragmentadas. Luego se supo que tenía poco más de 3.000 millones de años. ¿Qué concluyeron los científicos al recibir estas riquezas para investigar? Se descubrió que la Luna tuvo actividad magmática por al menos 800 millones de años, contradiciendo ideas previas sobre ella. Además, se comprobó que la Tierra y su satélite son casi idénticos en composición interna, lo que respalda la hipótesis del protoplaneta Tea que chocó con la Tierra. El sismógrafo detectó en tiempo real un temblor lunar causado por el impacto de un meteorito. Por cierto, el aparato registró una extrañeza. La Luna, después de los temblores,
emite un zumbido profundo que dura al menos 1 hora. ¿Hubo fotos que probaran la realidad de esta misión? Definitivamente las hubo. Desde el primer alunizaje hasta el final del proyecto, se tomaron unas 20.000 fotos. Las más famosas causaron furor mundial. Incluso en las fotos se nota lo extraño y desolado de nuestro satélite. La imagen icónica fue la huella de Neil Armstrong cerca del módulo lunar. Por cierto, la Agencia Espacial, Organización de Investigación Espacial de la India, en abril de 2021, confirmó la realidad de la misión lunar estadounidense utilizando la sonda Chandrayaan-2. Aquí la foto del módulo Apolo 11. ¿Se hicieron pruebas para detectar materia orgánica? Por supuesto sí, pero demostraron que la Luna es absolutamente estéril, aunque sí hubo un incidente biológico. Durante la misión Apolo 12, en una cámara traída de la Luna, hallaron inesperadamente bacterias Streptococcus metis. Luego se descubrió que era un microorganismo terrestre que sobrevivió milagrosamente en el vacío. Por sí solo, este hecho es sorprendente, pero llevó a los científicos a una sola conclusión. La humanidad, después de la Tierra, comenzó a contaminar otros cuerpos celestes con sus microorganismos y habrá que hacer algo al respecto. ¿Qué lugares visitaron las demás misiones del programa Apolo? Eran lugares mucho menos cómodos en comparación con el Mar de la Tranquilidad. La foto fue tomada unos segundos antes del alunizaje del módulo Apolo 12, que alunizó en el Océano de las Tormentas. El Apolo 14 en una zona montañosa con rocas muy antiguas de Framauro, y el Apolo 15 al pie de las montañas Apeninos. Sí, en la Luna existen los Apeninos. El Apolo 16 aterrizó en las tierras altas de Descartes y el Apolo 17 en el valle de Taurus-Littrow, cerca del Mar de la Serenidad. ¿Qué misión presume los hallazgos más sorprendentes? El último alunizaje en diciembre de 1972 fue un acontecimiento brillante para los astronautas Yevgeny Cernan y Harrison Schmitt. Descubrieron un suelo naranja que primero se creyó artificial, pero tras investigar se determinó que era vidrio volcánico con titanio. ¿De qué habla este hallazgo? De que hace miles de millones de años aquí hubo erupciones volcánicas con increíbles emisiones de gas. ¿Qué roca asombrosa hallaron los astronautas de Apolo 15 al alunizar en la Luna? En agosto de 1971, ellos encontraron la muestra de roca lunar más famosa y significativa. La Piedra de la Existencia es una roca de aproximadamente 18 centímetros de largo, con una estructura cristalina de color gris claro y con inclusiones brillantes, y su peso es de alrededor de 270 gramos. Los astronautas David Scott y James Irwin la encontraron por casualidad durante la exploración de la zona de las montañas Apeninos. La piedra estaba en el borde del cráter Spur, ligeramente cubierta de polvo lunar. Por cierto, algo del comportamiento del regolito sorprendió a todos los participantes de las misiones. Debido a la baja gravedad y al vacío, en la Luna no hay atmósfera. Esta sustancia omnipresente, que causa a los cosmonautas una especie de resfriado lunar, se depositaba de manera muy extraña en la superficie del cuerpo celeste. Un terrícola, incluso sin conocer las leyes físicas, sospecharía de inmediato que algo anda mal si el polvo se comportara así en nuestro planeta. El regolito se levantaba con cada paso del astronauta, pero caía en una trayectoria parabólica, no en nubes como en la Tierra. Todas las misiones describieron esta extrañeza, pero ¿por qué llamaron Piedra de la Existencia? ¿Fueron los astronautas? Decidieron destacar la relación del artefacto con el origen de la Luna, pues la piedra, según la datación radioisotópica, tiene unos 4.5 mil millones de años. Fue testigo de nuestro satélite desde su formación y es la roca lunar más antigua hallada. Quienes apoyan la teoría del origen de la Luna por impacto mencionan la Piedra de la Existencia, porque demuestra que, muy probablemente, fue precisamente la catástrofe relacionada con el impacto de Tea contra la Tierra la que creó nuestro satélite, que al principio se parecía a un océano de magma fundido. Como la Piedra de la Existencia tiene composición similar al manto terrestre,
Se confirma el origen común de la Tierra y la Luna. Tiene sentido esperar que futuras misiones encuentren vida en la superficie de nuestro satélite, considerando que no hay atmósfera, hay fuerte radiación cósmica y temperaturas de menos 173 grados Celsius a más 127 grados Celsius. Las esperanzas son escasas. La Luna es surrealista, desértica y sombría, aunque hermosa a su modo. Pero a veces surge la pregunta de si los astronautas ocultan algunos hechos al público. Tal vez el gobierno los obliga a guardar silencio sobre algo. A lo largo de los años han circulado muchos rumores, provocados por deslices o por cosas que no se dijeron completamente. En entrevistas, astronautas como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, quien permaneció en el módulo orbital, mencionaron varias veces destellos extraños percibidos en el viaje a la Luna y de regreso. Estos efectos visuales se manifestaban incluso si cerraban los ojos. Después, los científicos descubrieron que este fenómeno no era místico, sino la manifestación de rayos cósmicos de alta energía atravesando el espacio. Para ellos nada es obstáculo, ni el vidrio de la ventanilla ni la retina. Lo más sorprendente, según los astronautas, era la extraña música en las señales de radio. Primero, ¿cómo puede haber sonido en el vacío? Segundo, la música causaba un terror escalofriante en los cosmonautas que la escuchaban. El sonido se parecía a aullidos espeluznantes, o al mismo tiempo a un silbido de otro mundo. Lo más extraño es que este ruido solo se oía en el lado oscuro de la Luna. ¿Qué tan nervioso era Michael Collins, integrante de la misión Apolo 11 que estuvo en la órbita lunar todo el tiempo? Él admitió varias veces que cuando la Luna bloqueaba la Tierra, perdía contacto con la tripulación. Una increíble, incomparable sensación de soledad envolvía al astronauta por completo, además acompañada por esas aterradoras estrellas mencionadas. Y la última pregunta relacionada con nuestro satélite que quisiera aclarar ahora mismo: ¿por qué en más de medio siglo nadie ha vuelto a volar a la Luna? Durante todo este tiempo no se ha organizado ni una sola misión tripulada. ¿Por qué después de tanta actividad siguió una absoluta estancación? ¿No hace pensar esto que los astronautas vieron algo que los asustó y les quitó por completo las ganas de que las autoridades organizaran más misiones? Se han publicado y mencionado en los medios muchos proyectos y especulaciones al respecto. Se mencionaban documentos clasificados no divulgados y esfuerzos por limitar lo que los astronautas podían revelar. No hay pruebas reales de que algún participante de la misión haya visto naves extraterrestres, bases u otros indicios de civilizaciones ajenas. ¿Qué dicen las fuentes gubernamentales oficiales sobre la cancelación del programa lunar? La primera razón que mencionan es el enorme costo. El programa Apolo costó $25,000 millones hoy, equivalentes a 150,000 millones. La segunda razón es el enfriamiento gradual de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. La carrera espacial quedó atrás junto con ella. Además, el enfoque cambió a programas cercanos a la Tierra, misiones orbitales y desarrollo de la EEI. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Para los años 2026-2027 está planeado un vuelo tripulado a la Luna, aunque no se sabe si realmente se llevará a cabo, considerando el caos actual en la geopolítica. Compartan en los comentarios sus ideas sobre cómo, considerando los nuevos estándares ecológicos y estéticos, así como los requisitos de seguridad, se verán las misiones modernas a nuestro satélite y qué podrían descubrir. Editor A. Corrector.